Polémica han generado estas imágenes que muestran el momento exacto en que una ciclista es impactada por un automóvil mientras cruza por un paso peatonal. Bueno, se ha discutido mucho sobre quién es finalmente el responsable en este caso. Para conocer parte de la respuesta tenemos contacto a esta hora con Fresia Soltov, quien está junto a un especialista. Fresia. Sí, estamos precisamente con un ingeniero en transporte, también investigador de la Universidad Católica, Francisco Fresar, a propósito de las ciclovías. Estamos en una de ellas. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. Bien, buenos días. Estamos aquí en Pocuro con Tobalaba, nos decía ya, porque nos pusimos a revisar esta ciclovía que está en el límite, entre las comunas de Providencia y Las Condes, y fíjense que, tal como vemos en esas imágenes, hay también varios errores que allí confluyen y lo revisábamos ya, Francisco. Por supuesto, si esto en las comunas más ricas de Santiago, por ejemplo, como son Providencia y Las Condes, y donde más ciclistas hay, tenemos problemas estructurales como este. Si ustedes se fijan... Vamos a corrernos para ver en qué consiste en esto. Aquí, la Frederic... ciclovía de Pocuro está aquí y la de Isabel la Católica está al otro lado del canal. La frontera entre ambas comunas es el canal San Carlos. Entonces, si ustedes se ven, los ciclistas tienen demarcado que esta es la continuación de su ciclovía, pero llega al otro lado, al lado donde está el puente. Si ustedes se fijan, hay una tremenda solera que es imposible que un ciclista la remonte. Entonces, no tiene otra alternativa que se mete donde los autos, o como viene ese señor allá, que se mete a la banda peatonal. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que es lo que clásico, que es una discontinuidad de la ciclovía. Y si esto ocurre en las comunas ricas, habría que imaginar qué ocurre en las comunas pobres de Santiago, donde efectivamente se necesita que la bicicleta, por ejemplo, para ir a trabajar. Sí, y nosotros de hecho decíamos lo que ocurre ahí, por ejemplo, que son varios factores, porque si tenemos muchos ciclistas, no tenemos las condiciones para eso. ¿Qué pasó en ese caso particular? Porque ahí no fue que haya un error de ciclovía, ni mucho menos, fue un error tanto de la ciclista, propiamente tal, como también del automovilista. Miren, esa imagen que se está mostrando es muy ilustrativa por varias razones. Lo que no se ha mencionado acá es que los tres usuarios que ahí confluyen tienen una parte de la responsabilidad, porque aparece una señora de blanco que va a cruzar. Entonces el vehículo que está en la pista izquierda, en ese caso, está detenido, claro. Y es el vehículo que viendo un vehículo detenido, él no baja su velocidad, cree que alcanza a pasar. Es muy probable que ella haya evaluado que la señora no alcanzaba a pasar porque se demora 2 segundos a 3 segundos en pasar por delante del vehículo que está detenido. Y por eso él decide pasar arte, que es una situación usual. Incorrecta, pero es usual. Exacto. O sea, pasa un peatón o la bicicleta en este caso, de todas maneras alguien iba a salir perjudicado. Eso es. Claro, o sea, el auto alcanzaba a pasar el peatón, y eso es lo que ocurre cuando un conductor en una intersección, en un paso cebra, hace un escaneo visual. No busca un ciclista, busca un peatón que camina relativamente lento, digamos a unos 4 kilómetros por hora. Sin embargo, aparece, cuando el conductor ya toma la decisión, normalmente aparece un ciclista que es 3 o 4 veces más rápido, es decir, del orden de 12 a 15 kilómetros por hora. Y eso fue lo que ocurrió. Este conductor llega al paso cebra y decide pasar, pero de repente, de improviso, aparece el ciclista. Y eso es lo que ocurre a menudo, muy a menudo ocurre eso, y por eso es tanto el problema, no solo un problema de comportamiento, sino un problema de diseño vial. Ahí Carola tiene una pregunta, Francisco. Sí, Fresia, muchas gracias. No sé si Francisco nos está escuchando, pero si no, si le puedes transmitir tú. Carlos Delgado nos dice, por ejemplo, y dando el ejemplo que él daba recién, entonces los ciclistas no pueden cruzar un paso peatonal arriba de la bicicleta. Si lo hiciera caminando, como explicaba recién el ingeniero, ¿hubiese estado en lo correcto? ¿Hubiese tenido razón? Por supuesto, sí, yo creo que esa es una solución, porque ahí la velocidad peatonal es muy baja, luego el conductor alcanza a evaluar si pasa o no pasa, si elude o no. Ya, pero, ahora, eso... disculpa, Fresia, pero la pregunta también para Francisco. En esta imagen que estamos viendo, ¿se responsabiliza entonces al ciclista y no al automovilista, o la responsabilidad ahí es compartida? La responsabilidad es compartida por 2 razones. Una, que el automovilista, si hay un vehículo parado frente a un paso cebra, es porque el que llegó antes ya se detuvo, había algo que resolver. Entonces el otro no puede presumir de que no había nada y pasó nomás. El problema después es que el ciclista debe pasar caminando y llega al campo visual del conductor tarde, y por eso es embestido. Ya, pero de cualquier forma, es que, para precisar bien el tema, de cualquier forma acá
hay una persona, una mujer que está herida, que está con puntos en su cara, que incluso todavía está siendo atendida por los servicios médicos, y hay un automovilista que se exime de responsabilidad. Desde el punto de vista de responsabilidades no quisiera pronunciarme porque ahí hay un problema mayor, es decir, la bicicleta eso no es un vehículo, la bicicleta eso no es un peatón o eso no es un vehículo motorizado. Hay un problema de velocidades que no está resuelto ni aquí ni a nivel mundial. ¿Considera usted que el país donde más mueren ciclistas en la proporción de personas fallecidas es precisamente la cuna de los ciclistas, que es Holanda? Pero hay una responsabilidad directa, Francisco, del automovilista en este caso también. Por supuesto, por supuesto. La velocidad del automovilista es inadecuada para la situación. En consecuencia, insisto, si hay un vehículo detenido en un paso cebra, él no puede pasar porque algo hay. Podría haber un niño que es más chico, él no lo alcanza a ver desde el techo, como seguramente alcanzó a ver a la señora que viene de blanco, desde el lado izquierdo de la situación. Ahora, eso no quiere decir, a todos también que nos escuchan, a los ciclistas también que están pasando en esta ciclovía de Pocuro, que ellos tienen que detenerse y bajarse de la bicicleta para pasar por un paso peatonal, Carola. Claro, justamente, y lo otro que también, si uno se fija bien en la imagen y que nos están hablando desde la sala de dirección, hay una mujer que va cruzando, va justo delante del auto gris, que hubiese sido impactada tal vez si es que el ciclista no pasa, porque ella alcanza a reaccionar cuando ve al ciclista la ciclista que viene, y el auto iba en todo caso a una velocidad que probablemente la hubiese impactado a ella si no era a la ciclista. Si se fijan bien, justo por detrás, entonces lo que importa aquí es ver quién fue el que infringe la ley. Es el auto porque debería haberse detenido, como usted bien dice, cuando ve otro automóvil que está detenido frente al paso cebra. Tiene que haberse detenido él cuando está detenido frente al paso cebra, pero mi argumento es la señora de blanco. Si ustedes se fijan, sí, el vehículo del lado derecho la alcanza a ver y él decide pasar sin frenar. Es una situación normal que se hace. Es una acción elusiva cuando la velocidad es muy alta. Entonces, esa señora no hubiera sido atropellada. De hecho, el vehículo impacta la bicicleta sobre el paso cebra y la señora estaba a un par de metros, no alcanza. Hay un tiempo ahí de distancia en que la velocidad de la señora no es suficiente para quedar dentro del vehículo que impacta. Por eso no la atropella nomás. Sí, por eso atropella a la bicicleta. Ahí vamos quedando más o menos claro, ¿no? O sea, de todas maneras hay una infracción por parte del automovilista, la infracción de la ciclista en este caso, que claro, ella está malherida, pero debiese haberse bajado como lo tienen que hacer los ciclistas cuando hay un paso de cebra. La prioridad de los pasos de cebra es, sin lugar a duda, el peatón, la persona que va caminando. Y para eso, no todas las ciclovías, pero la gran mayoría tiene una para ciclistas, incluso ya los semáforos están apareciendo para ciclistas y otro para peatones. Sí, pero esas cosas son improvisaciones. Es una nueva ley que está saliendo. Yo creo que ese es un problema mayor. Yo creo que ahí no ha habido la seriedad de hacerlo como corresponde. Yo creo que acá hay una responsabilidad gigantesca de la autoridad en recomendar el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte cuando no están dadas las condiciones. Si uno considera y toma el argumento de los ciclistas que en Europa se respetan, se da un espacio para los ciclistas, se ha regulado. En los últimos años ha habido un aumento de la cantidad de ciclistas fallecidos, aún en esos países donde está todo bien, y hay una preocupación de los países de la OECD al respecto. ¿Por qué están aumentando tanto las muertes de peatones y ciclistas? Entonces, imaginemos lo que va a ocurrir en nuestro país si se recomienda que las personas anden en bicicleta en condiciones que son impracticables. ¿Y qué hacemos mientras tanto, Francisco, entonces? Es un problema complejo, o sea, yo creo que los accidentes en bicicleta en nuestro país van a aumentar de una manera insospechada. Bien, Francisco Fresar, ingeniero en transporte, también investigador de la Universidad Católica, le agradecemos aquí en una ciclovía que además está en dos comunas, así que las cosas tienen que compartirse de repente cuando no están las condiciones como nos decía él. Muy bien, Francisco Fresar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Que estén bien, buenos días. Muchas gracias.